Hola a todos los oyentes de Gawal Pop. Nos encontramos hoy con la ilustradora española Gemma Over. Ella es graduada en Bellas Artes, es colaboradora de la agenda cultural Alicante Live Music y también en el podcast Calle Friki. Mm. Bienvenida, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Gemma, ¿desde qué edad es que te apasiona el dibujo y en qué etapa de tu vida decidiste que empezaría a ser una profesión para ti? Uf, a ver, nunca ha habido un momento en el cual pueda decir que he tenido ese alumbramiento de decir, ostras, quiero ser dibujante, sino que simplemente me ponía a dibujar y seguía dibujando. Es algo que estaba ya en mí desde bien pequeña, era algo inherente, era algo que había nacido de mí, que estaba ahí. Pues prácticamente desde que tengo conocimiento. Yo no me despegaba de un lápiz, no me despegaba de una hoja que tuviera delante y simplemente era mi modo de expresarme. Y lo de para que se convirtiese en mi profesión, la verdad es que fue totalmente también natural. No fue, al contrario, por ejemplo, que lo de ser podcaster, del tema de podcast y todo esto, aunque me guste, he tenido que aprender a comunicarme, pero en cambio por el tema para dibujar o para poder expresarme, simplemente continué mi camino. Yo sabía que quería que quería seguir dibujando, que tenía que seguir dibujando y al final lo que hice fue continuar por esa senda, por ese camino y ese sitio. Y a partir de ahí, pues empezar pues eso, a colaborar trabajos, a conocer el mundillo, a conocer cómo funciona el mercado del arte. Bueno, no solamente el mercado del arte, sino el diseño, los encargos, el mercado editorial. Al final, pues fue solamente un camino que yo ya tenía ya marcado desde bien pequeña, pero porque era algo que sabía que no tenía que dejar de hacer, era como algo natural. ¿Qué requisitos consideras necesarios para ser una buena ilustradora? A ver, la ilustración al final es que aquí voy a dividir dos cosas que son totalmente diferentes. Bueno, se parecen, pero son diferentes. Una cosa es saber dibujar y otra cosa es saber ilustrar. Em, la principal diferencia que normalmente dice la gente, pues eso, imagínate, la gente que es más nerd, los grandes estudiosos y estudiosas, es que el dibujo al final es una técnica e ilustrar es un oficio, se podría decir. El dibujo al final es la herramienta que utilizas, porque hay diferentes ilustraciones, por ejemplo, que utilizan collage o utilizan partes de fotos para poder expresar algo. Y la ilustración es el poder expresar una idea, puedes expresar cualquier tipo de... Sí, sobre todo son ideas, conceptos, a través de lo que sería la imagen. Es diferente, se puede decir que se parece al diseño gráfico, porque el diseño gráfico al final es hacer que una marca transmita sus ideas a través de un pequeño diseño, un pequeño logotipo o logosímbolo. Pero el ilustrar es como muchísimo más allá, ya toca la parte artística y la parte más sentimental del ser humano. El dibujo, yo creo, vamos a ver, el dibujo bueno, teniendo ya estos conceptos, el dibujo, sobre todo, o lo que hay que tener en cuenta para saber ilustrar, hay gente que no sabe dibujar, hay muchos ilustradores que no los considero grandes dibujantes, pero ojo, saben componer una imagen, saben cómo expresar. Entonces, sobre todo, yo creo que lo principal sería el que viesen, que se estudiase la composición, el color también, si se quiere estudiar el color, el dibujo, al menos una mínima base. Pero eso es lo principal. Luego también, dependiendo de qué es lo que quieras hacer o qué tipo de ilustración quieras hacer o transmitir, pues ya depende de cada uno. No puedo decir, yo como artista plástica, no puedo decir a otra persona que solamente que no sabe dibujar que haga un caballo, por ejemplo, del mismo color, tamaño o estilo que el mío. Va a ser totalmente diferente. Entonces ahí también es lo bonito de la ilustración, que cada artista lo expresa a su manera. Y sobre todo yo creo que al final es eso, que sería expresar, aprender a expresar, que cualquier persona que se dedique a esto sepa cómo transmitir, cómo expresar.
de la manera que sea. Y luego, por supuesto, que vamos a ponerlo de la forma más mercantil posible, más capitalista. Si un cliente es aprender a transmitir lo que un cliente, una empresa, quiere a través de la ilustración, por ejemplo, si tienes que hacer algo relacionado pues a una agencia de viajes, si quieres expresar que Japón es maravilloso, por poner un ejemplo, pues tu estilo o tu dibujo o tu fotografía o lo que sea que hagas tiene que transmitir esa esa sociedad japonesa, esa tranquilidad si quieres tranquilidad, o la parte, si quieres irte a Tokio, la parte más frenética de la ciudad. Al final la base es eso. Yo creo que al final la finalidad es el ser capaz de transmitir. No sé, me ha quedado bastante rimbombante la pregunta, pero creo que ha quedado bastante bien. No, no, sí, está muy, muy bien explicado y siempre bueno para que la gente de a pie, por decirlo así, pueda entender un poco más, ¿no? Eh, Sí. Siguiendo con el tema, ¿qué ilustradores tienes de referencia, tanto españoles como, bueno, de otros países también? Vamos a ver. Bueno, la gente que me está escuchando, yo soy sobre todo ahora mismo me estoy centrando en el mundo del cómic. Pero una cosa que quiero dejar clara, que esto no transmito y me gusta comentarlo mucho, es que porque yo sea de una rama, no tienes por qué tener referentes de esa misma rama que la tuya. Me refiero, o sea, a mí me pueden gustar fotógrafos o ilustradores, por ejemplo, incluso de producto. Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me encanta, por ejemplo, bueno, los del mundo del cómic, por supuesto, me encanta Jack Kirby, me encanta Mike Mignola, me encanta Richard Corben, yo creo que fueron de los grandes de los 80 finales del 90. Y tuve, por ejemplo, también otro que me encanta fue David Lloyd, que tuve el placer de conocerlo, además hace relativamente poquito que vino por aquí, por España. Y, y eso es de manera internacional. Luego españoles sí que es verdad que me extiendo mucho, pero me extiendo mucho. Es decir, conozco a muchos y hay de muchos tipos, pero me encanta, por ejemplo, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que son premios nacionales de cómic. Me encanta Paco Roca también, pero otro premio nacional de cómic aquí en España. Juanjo Guarnido, me encanta también, ¿quién más? Tirso Cons, me gusta muchísimo, bueno, Marcial Toledano también, no sé, es que podría decir una barbaridad, bueno, Paula Bonet también, por supuesto, María Herreros, Marmalota, es decir, hacer una lista me cuesta muchísimo porque también tengo que decir que hay muchos o unos cuantos ya que conozco, entonces es esa presión, pero sí que tengo que decir que tengo a gente cercana que son grandes referentes. Iván Coello, por ejemplo, Francis Portela, Jorge Fornés, que son todos. Aneke ahora mismo que acaba de terminar de sacar La boda de Esther con Carlos Portela, que es guionista. También, ¿qué más? Carmen Carnero, Belén Ortega, que es maravillosa, David Ortiz, no sé, es decir, Pepe Larraz. Hay una barbaridad de gente y un talento en general, sobre todo en el mundo del cómic, que es apabullante y es imposible cerrarme a solamente tres o cuatro personas. Es que me es imposible. Claro. Eh, el fanzine Paseando a Titi es tu primer trabajo en los cómics. Luego continuaste en Volver a mí, viviendo con Titi, viajando con Titi. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ya adentrándote lleno al cómic, ¿no? Sí, porque has comentado, por ejemplo, Volver a mí, que fue en realidad mi primera colaboración como ilustradora. Es más, si veis que, bueno, fue escrito por Marisol Correa, que es una actriz colombiana, bueno, de ahí de Colombia, obviamente, pero que lo podéis conseguir a través de Planeta de Libros, que el ebook Volver a mí. Y el estilo de ese ebook es totalmente diferente a lo que luego empecé a hacer, que es Paseando con Titi, que fue en realidad mi primer cómic. Tengo que decir que Paseando a Titi fue un momento, fue la manera de expresar un momento que de mi vida que estaba totalmente en el que todo explotaba a mi alrededor y
tenía que calmar mis ansias o calmar todo lo que tenía a través del dibujo y fue ese el momento en el que lo transmití a través de un papel. Entonces, pues también lo hice de una forma muy visceral, muy de para adentro, que es un cómic que fue para mí, lo publiqué porque quería publicar, no porque quería publicar por mí, no porque, mira, voy a enseñar esta historia y tal, porque lo habría hecho mucho, mucho mejor y hubiese sido muchísimo más dura conmigo. Pero, pero quise hacerlo por mí. Entonces, a raíz de eso, la gracia fue que a la gente le fue gustando. A la gente le fue gustando, le fue agradando y me pedían una segunda parte. Entonces ya fue cuando salió Viviendo con Titi, que fue la segunda parte. Y claro, ya hice una segunda, ¿cómo no iba a hacer una tercera? Entonces ya fue Viviendo con Titi, ya la última, que se publicó el año pasado, fue Viajando con Titi, que es mi última publicación por ahora, de momento. Eh, bueno, no solamente te limitaste a la ilustración y al cómic, ¿no? También trabajaste en la animación Colores, que estuvo nominado al Goya en el 2018. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te contactaron? ¿Qué diferencias hay entre un cómic y bueno, ya algo más cinematográfico? Bueno, el cómo me contactaron es que fue gracioso porque cuando estaba en Bellas Artes quería reforzar mi formación y dije, pues quiero ir a una escuela de dibujo que sea, pues en ese momento pues estaba la que estaba más cerca de mi casa. Pero resulta que esa escuela cerca de mi casa era de un gran profesional dentro del mundo del cine y del atrezo. Se llamaba, el maestro que tenía se llamaba Rudy Mercado, se llama, porque sigue viviendo. Y lo que pasa es que la escuela ya no está, por desgracia. Pero ese hombre había trabajado en películas, había sido atrecista, que es la gente que se dedica a hacer decorados y los objetos de las películas, pues había trabajado en Night and Day, que es Noche y Día, al menos en español, que era una película de Cameron Díaz y Tom Cruise, había trabajado en El Reino de los Cielos con Orlando Bloom y Liam Neeson, había trabajado también en Goya en Burdeos, que es una película española de Carlos Saura, había trabajado en El laberinto del fauno, haciendo el templo del hombre sin ojos, del hombre que tiene los ojos en las manos. Es decir, había hecho muchos trabajos cinematográficos, por lo tanto, él, aparte de tener una formación académica de Bellas Artes muy fuerte, de dibujo, de pintura muy fuerte y muy sólida, seguía teniendo contacto con el mundo del cine y del mundo del atrezo. Entonces, pues claro, esos contactos de vez en cuando te dicen, oye, necesitamos a gente que nos ayude en este proyecto y tal. ¿Qué tienes? ¿Qué alumnos tienes que les gustaría trabajar? Y claro, mi maestro, que está mal decirlo, pero era en su momento una de las más aventajadas, y me dijo, pues mira, esta chica, entre otra compañera que había, dice, esta chica trabaja muy bien y seguro que os puede ayudar y además le puede venir muy bien. Y fue ahí, a través de él, como tanto Arlie y Sammy, que es como se llamaban los directores, contactaron conmigo y me dijeron de colaborar con ellos. Y entonces, bueno, pues hice un par de colaboraciones, sobre todo coloreando, dada la redundancia, coloreando los fondos de colores, ayudando pues en algunos fotogramas de, pues eso, coloreando, puliendo un par de cositas, que son, aunque no parezca trabajos, pues que parecen que son muy grandes, pero en realidad no es tanto el mejunje de la cuestión, porque ellos tenían su equipo, pero necesitaban siempre ayuda externa. Entonces, de esos colaboradores externos en los que participé, los que entre ellos fui yo, pues eso, que pintando, pues eso, que si una tele, que si un paisaje de una montaña, que si un bosque, que si tal. Entonces, esas tonterías, entre comillas, bueno, los personajes principales también. Y claro, eso ayudó y facilita mucho el trabajo. Entonces, esa fue mi inclusión. Y luego ya fue la nominación a los Goya. Además, no me olvidaré en la vida porque fue el 3 de febrero de 2018 que coincidió justo con, esto ya es muy personal, pero la gala de los Goya coincidió justo con el concierto de Metallica al que fui en Madrid y fue la misma noche, ese mismo día, esa misma noche, a la misma hora, y como tenía el móvil ardiendo dije, mira, voy a apagar el móvil y cuando salga del concierto de Metallica, que quiero disfrutarlo, ya me enteraré de qué ha pasado. Entonces siempre no me olvidaré en la vida de cómo sucedió eso. Sí, una muy bonita experiencia.
Y para ir terminando, ¿en qué proyectos estás involucrado ahora? ¿Estás planeando algún otro cómic? ¿Estás involucrada en alguna otra animación? ¿Algún corto? Pues sí, ahora mismo de hecho estoy ultimando un cómic que precisamente la Comunidad Valenciana, que es como, pues, aquí se dividen como en las provincias, digamos, pues el gobierno de aquí de mi comunidad me ha encargado hacer un cómic sobre la Comunidad Valenciana, sobre las fiestas, y esta vez, este año, tengo el gran placer de ser yo la dibujante, así que me toca dibujarlo, estoy dibujándolo, estoy terminándolo ya ahora mismo. Y luego aparte, puedo decir como muy orgullosamente que se ha comprado, que una editorial se ha interesado por los fanzines, que los fanzines son autoeditados, es decir, que está hecho todo por mí, impreso por mí, maquetado por mí, o sea, todo el trabajo lo he hecho yo, pues esta vez ahora ha sido una editorial que lo ha visto y voy a rehacer los fanzines en un solo cómic bueno, que en este año a finales, bueno, a finales espero que un poquito antes de final, sobre septiembre-octubre, se pueda publicar al menos aquí en España. Y ya veremos a ver si tenemos suerte y se puede ir para Perú, entre otros sitios. Sí, sería fabuloso poder tener en formato físico, porque en verdad adoro el físico. Y bueno, Gema, ¿cómo podemos encontrarte en redes? ¿Cómo podemos ver tu trabajo también más a profundidad? Pues mirad, bueno, puedes verme a través en Twitter soy gema barra baja over y luego en Instagram soy igual, soy arroba gema barra baja over barra baja al final, porque luego también hay otra gema over por ahí sin la barra baja al final y yo soy la que tiene la otra barra baja, es gema, repito, es arroba gema barra baja over barra baja. Y luego, pues eso, si podéis encontrarme en la página de Coffee, esta vez ko-fi, coffee.com, podéis ahí conseguir los fanzines de forma digital, porque también los tengo de forma digital para la gente que no sois de España y poderlo leer cómodamente en vuestro laptop o en vuestra tablet. Y luego, pues eso, básicamente esas son mis redes. Twitter, bueno, Twitter no, que ya no es Twitter, es X, X. e Instagram. Listo, Gema. Muchísimas Sí. gracias y bueno, estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.